Utilizo el PowerPoint sobre todo por una cosa, porque yo soy de los que empiezo a hablar y me emociono y entonces empiezo a conectar una cosa con otra. Entonces voy a intentar que primero tengan la idea de que sí puedo ser un poquito ordenado. Después al final ya me desordenaré. Espero que sí. Vale. Entonces voy a empezar contando un poco el origen de esta conversación. Juan Carlos me contactó hace un poco más de un mes y me dijo, yo quiero que hablemos del tema de las capacidades para el siglo XXI. Y me dijo, yo he trabajado el enfoque de las capacidades de Martha Nussbaum y quisiera que un poco a partir de eso examináramos cuáles serían las capacidades esenciales que se deberían formar en un estudiante del siglo XXI. Más aún teniendo en cuenta esta condición en que estamos de incertidumbre ante el futuro. Tal vez algunos dicen que estamos en una situación de incertidumbre solo comparable con lo que fue el final de la Segunda Guerra Mundial. En realidad, la pandemia nos ha puesto un poco ante la expectativa de que nos llegó algo tan inesperado para lo que estábamos tan poco preparados, que además nos ha puesto a pensar en qué va a ser del futuro. Dentro de ese marco, ¿cómo pensar las capacidades? Teniendo ese marco general, yo le hice a Juan Carlos algunas precisiones. Le dije, a ver, muy bien, yo me puedo apoyar en Nussbaum, pero lo voy a hacer un poco desde una visión propia, aunque muy cercana a la de Nussbaum, porque yo soy un amante absoluto de la filosofía de Aristóteles y me parece que es el marco más adecuado para pensar muchísimas cosas, entre ellas la educación. Por eso voy a abordar las capacidades desde una perspectiva más centrada en la educación que la de Nussbaum, porque la perspectiva de Nussbaum es mucho más la del desarrollo humano, la justicia social, etc. Entonces, por eso, aunque tomo pie en algunas cosas del texto de Nussbaum, voy a abordar las cosas desde una perspectiva propia, es decir, voy a dar una definición propia de lo que entiendo por capacidades. Voy a intentar hacer una lista de capacidades, pero lo voy a hacer como una lista de capacidades vitales y no solo cognitivas. Intentaré mostrar por qué son tan esenciales en el siglo XXI y al final pues voy a hacer alguna reflexión sobre cómo cultivar esas capacidades, cómo crear esas capacidades en la lengua. Entonces, ahí está, y para que veamos como el esquema de la charla, esas son como los temas guías. Primero voy a intentar aclarar qué entiendo por capacidades y voy a intentar mostrar por qué las capacidades tienen sentido hoy en la educación, ya no solo tanto las competencias, las habilidades, los objetivos, los contenidos, etcétera. Y voy a caracterizar ese enfoque de las capacidades. Sobre esa base voy a hacer una propuesta en un cuadro sencillo sobre cómo organizar eso que yo llamo las capacidades vitales en tres núcleos básicos. Ya llegaré a eso y finalmente sacará de eso una serie de consecuencias sociales y pedagógicas y sobre eso intentaré construir lo que Juan Carlos también llamaba una utopía educativa. Es decir, cuáles son los retos que para el futuro de la educación nos plantea este enfoque de las capacidades. Bueno, entremos en materia. A ver, ¿en qué sentido hablar de capacidades? Y yo empezaría por la misma precisión que ya insinuó Juan Carlos en su momento. Las capacidades no son meras habilidades o destrezas. Por ejemplo, una habilidad o destreza es esta: hacer la marcha de 20 kilómetros en 2 horas 21 minutos. Esa es la marca mínima para participar en la Olimpiada. El colombiano que ha sido campeón mundial de marcha, el domingo estuvo participando en Portugal en una carrera, hizo 2:22, todavía no está clasificado para la Olimpiada. Tiene que hacer la marca mínima. ¿Cierto? Esa es una destreza concreta, hacer la marcha de 20 kilómetros en 2 horas 21 minutos, o resolver ecuaciones de segundo grado, para poner un ejemplo concreto de la escuela, o redactar un escrito de 1000 palabras sobre la crisis de la democracia en el mundo. Esas son habilidades y destrezas para hacer ciertas acciones que se caracterizan básicamente por ser medibles y evaluables. Las habilidades tienen que poder ser, digamos, estandarizadas, medidas, etc. Sin embargo,
y aquí es donde empieza el problema fundamental, el desarrollo mental y moral de una persona no se establece por ejecuciones puntuales, como pretenden hacerlo los test de inteligencia, sino a través de determinar su potencial de aprendizaje. Detrás de esto hay un problema psicológico muy interesante que quien sin duda lo planteó de la forma más interesante fue Vygotsky. Vygotsky en su psicología insiste en esta noción de lo que él llama la zona de desarrollo próximo. Es decir, cómo hay que trabajar en ese espacio que existe entre las ejecuciones las ejecuciones concretas que una persona puede hacer, por ejemplo, en un test de inteligencia con lápiz y papel, y lo que logra, lo que podría lograr en interacción con otros, por imitación de otros, es decir, diciendo la clave del desarrollo mental y la clave del desarrollo moral no está en qué podemos hacer, no está en cómo podemos responder, sino en cuál es el potencial de aprendizaje que tenemos. Y esa es la clave de las capacidades. Lo esencial no es lo que podamos hacer aquí y ahora, lo que podamos hacer medible mediante pruebas estandarizadas, sino lo que una persona está en capacidad de aprender en contextos reales. Esa es la clave esencial de la inteligencia. Una persona inteligente no es la que sabe mucho. Una persona inteligente es la que tiene un mayor potencial de aprendizaje. Porque la inteligencia también está hecha de actitudes, por ejemplo. Entonces, una persona inteligente es la que siempre tiene la actitud de aprender. Una persona inteligente es la que no solo quiere aprender, sino hace todo por aprender. Y entonces es capaz de enfrentarse a nuevas situaciones y de aprender superando obstáculos, ¿cierto? A partir de ensayo y error. La clave de una persona inteligente es la capacidad de aprender. Fíjense que aquí se nos voltea el asunto. Entonces, lo importante en la educación no es tanto qué puede hacer en una prueba estandarizada. Así nos miden siempre, que en las pruebas PISA el resultado fue no sé cuánto. Eso no es lo importante. Lo importante es que estamos en capacidad de aprender. Esta es una concepción de la educación muy antigua, que yo creo que nos vuelve a la tradición clásica, a los griegos, a Platón y Aristóteles, porque reposa sobre un concepto esencial de la filosofía de Aristóteles, que es el de potencia. El término que él utiliza en griego es dynamis. Dynamis se traduce a veces por facultad, a veces por potencia, pero se puede traducir también por capacidad. Muy bien, ¿qué es entonces una capacidad? Veamos los rasgos básicos de una capacidad. Primero, es algo que está en nosotros. La capacidad la tenemos. En ese sentido, las capacidades tienen una base natural. Todos nacemos con una serie de capacidades, o diría Aristóteles, de potencias. Claro, pero algunos dicen, entonces son innatas. No, son naturales. Porque lo innato tendría que desarrollarse de forma necesaria. No. Las capacidades, si bien son naturales, si no se cultivan, no se desarrollan y se pierden. Uno puede tener grandes capacidades, incluso grandes talentos para la música, pero si no las pone en práctica, se pierden. Las capacidades se caracterizan porque se pueden desarrollar. Y como pueden ser desarrolladas, se pueden perfeccionar mediante un cultivo permanente. Es decir, lo importante es que las capacidades se vuelvan hábitos. Porque es que las capacidades tienen que estabilizarse. Se actualizan y se renuevan. Una capacidad se está perfeccionando, pero también porque se va adaptando a nuevas circunstancias, ¿cierto? Yo hasta hace un año largo no tenía ni idea de hacer un video, no se me ocurrió, me hablan de editar un video, no tenía ni idea que era editar un video. Y un día dije, yo toco, y me metí y empecé a buscar, cometí todos los errores, hice las... Muy bien,
uno se va adaptando a nuevas circunstancias. La pandemia nos hizo adaptarnos a una cantidad de cosas, hizo que muchas de nuestras capacidades se actualizaran, se renovaran y se fueran ajustando y organizando progresivamente. Las capacidades son estrategias adaptativas y las capacidades, en la medida en que se vuelven hábitos, es decir, bases fundamentales de nuestra conducta, se pueden llegar a convertir en conocimiento compartido. Porque es que muchas de las cosas que aprendemos y muchas de las cosas que sabemos nacieron como capacidades que fueron construyendo determinadas personas. Pensemos, por ejemplo, en lo que fue un gran inventor como Tomás Alva Edison. Tomás Alva Edison empezó a desarrollar unas capacidades que todos teníamos. Muchos otros podían hacer inventos y mucha otra gente hizo inventos. Pero Tomás Alva Edison se propuso volverse inventor. No solo se propuso volverse inventor, él mismo dijo, voy a montar un laboratorio de inventos tecnológicos. Y empezó a montarlo. Y dijo, y voy a hacer de esto mi vida. Y montó toda una estrategia para eso, ¿cierto? Las capacidades, en la medida en que se desarrollan, se convierten en un conocimiento compartido, y eso es la ciencia, ¿no? Finalmente la ciencia es conocimiento compartido. La ciencia es aquello que yo fui descubriendo, que fui organizando mentalmente de tal manera que puedo compartir con otros. Veamos el ejemplo concreto de una capacidad, la capacidad de pensar reflexivamente. Todos la tenemos. No hay nadie que haya nacido incapaz de reflexionar. Lo que pasa es que hay gente que nunca se acostumbró a eso. Se acostumbró a actuar de forma totalmente impulsiva, de forma totalmente caprichosa, que no fue capaz de detener sus impulsos y pensar, ¿cierto? No desarrollaron esa capacidad. Con el tiempo se pierde. El que se habitúa a actuar de forma caprichosa, a responder de forma impulsiva, pues no sabe lo que es pensar reflexivamente. Pero el que aprende a pensar reflexivamente tiene que estar cultivando permanentemente ese hábito de pensar reflexivamente. Y no puede pensar siempre de la misma manera. Hay momentos en que tiene que admitir nuevas premisas. Hay momentos en que tiene que ponerse en los zapatos de otros para entender el argumento y la posición de otros, ¿no? Todas las capacidades se van ajustando, se van organizando progresivamente. Pero retomemos esto que acabo de insinuar. La ciencia misma, como conocimiento organizado, no es más que la actualización y el perfeccionamiento de capacidades que ya tenemos. Hay un texto que en mi concepto lo muestra muy bellamente, que es la autobiografía de Charles Darwin. A mí ese me parece un texto que deben leer todos los maestros, porque Darwin al final de su vida empieza a escribir su biografía y dice, voy a escribirla como si se la estuviera, voy a escribir sobre mi vida como si se la estuviera contando a mis nietos. Y empieza a contar cómo él se hizo científico. Y las cosas que él señala en primer lugar son capacidades. Dice, mire, me encantaba coleccionar, entonces tenía colección de escarabajos, me encantaba observar aves, me fascinaba salir de cacería, hacer caminatas, iba contando cada cosa. Luego llega a su famoso viaje en el Beagle, en ese barco en el que da la vuelta a buena parte del mundo y llega a las Islas Galápagos, y luego nos va mostrando cómo él empezó a construir su teoría. Lo que fueron primero aficiones, su gusto por las caminatas, su gusto por coleccionar, su afán por observar detenidamente a las aves y una cantidad de cosas, se fueron convirtiendo en ciencia, porque él aprendió que esas observaciones se podían sistematizar. Y entonces cuando estuvo en las Islas Galápagos y cuando estuvo en su viaje en el Beagle, escribió un diario que es interesantísimo, donde él nos describe bellísimamente, por ejemplo, cómo eran las tortugas de las Islas Galápagos. Y además nos detalla, las mide y nos cuenta cómo va él construyendo todo un saber, muy bien, capacidades que se fueron actualizando. Eso es la ciencia. Hay una frase bellísima de Platón en el libro quinto de la República, que a mí esa frase siempre me ha sonado muy bella. ¿Por qué?
porque expresa esto muy bien. Sócrates le dice en un momento a Glaucón, su interlocutor, dice, recuerda que la ciencia no es otra cosa que las potencias del alma. Recuerda que la ciencia no es otra cosa que las potencias del alma, que las capacidades que ya tienes, solo que organizadas, actualizadas, sistematizadas. Cuando yo leía esto de Platón, me tocó ver una cosa muy bella. Estoy hablando de hace 35 años. Yo había llegado a vivir a La Calera, a una vereda, y cuando llegamos, en la casa vecina, había un par de niños, y una de ellas, la niña, Lucero, llevaba 2 años perdidos porque no se aprendía las tablas de multiplicar, en una escuela de una vereda de La Calera. Entonces, cuando supieron que mi esposa y yo éramos profesores, nos llevaron a la niña. Ay, profesora, ayúdenos, la niña no se sabe. Entonces mi esposa la cogió. La niña llevaba, las tablas de multiplicar persiguen a los niños, son como un fantasma. Entonces están en las tapas de los cuadernos, se las ponen hasta en los lápices, en todas partes, y los persiguen como un fantasma, y ellos tienen que aprenderse, meter en su cabeza las tablas de multiplicar. Y sufren con eso. Yo me acuerdo que cuando mi esposa empezó a hacer eso con esa niña, preguntarle, no, la niña eso era una angustia, ella recordaba y hacía esfuerzo, hasta un momento le dijo, ¿sabe qué? Olvídese las tablas de multiplicar, vamos a jugar. Dijo, trae piedritas. Entonces le empezaron a recoger piedritas y dijo, bueno, muy bien, ahora vamos a hacer grupitos de piedritas, vamos a hacer grupitos de uno. Entonces le puso 5 grupitos de uno, entonces le decía, a ver, cuenta, ¿cuántas piedritas hay en 5 grupitos de uno? Entonces la niña contaba 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ya le ponía un papel donde ella iba representando 1 por 5, 5. 1 por 4, 4. Bueno, entonces ahora vamos a hacer grupitos de 2. Hicieron grupitos de 2. Entonces 2 por 1, entonces contaba la niña 2. 2 por 2, 4. Inmediatamente el proceso se desbloqueó. Porque es que la niña entendió mentalmente qué era lo que estaba haciendo, porque es que eso que se le presentaba como una ciencia ya fija, cerrada, puesta en una tabla, en realidad no era más que la expresión de potencialidades y de capacidades que están presentes en todo, ¿no? ¿Cómo se construyen las tablas de multiplicar? Pues a través de actividades mentales tan elementales como la de agrupar cosas, numerar, agrupar, sumar por grupos, todas esas cosas las hacemos naturalmente. La ciencia no es otra cosa que las potencias del alma. Y aprender ciencia no es otra cosa que conectarnos con potencias que ya están presentes en nosotros. Claro, se trata de cultivar capacidades, pero no solo capacidades cognitivas. A mí me parece que el énfasis en la cognición que hay en la educación en el último tiempo es importante y a mí personalmente me interesa mucho, pero siempre somos más que una mente que conoce y que calcula. Somos un cuerpo vivo. Somos un cuerpo vivo, un cuerpo dotado de vida. Esa es nuestra condición esencial. Luego, nuestras capacidades no solo son capacidades cognitivas, son capacidades vitales ordenadas a desarrollar una vida mejor. Si queremos educarnos es porque queremos vivir mejor, porque queremos vivir bien. Luego el énfasis está en las capacidades vitales. Por eso la clasificación que yo hago de las capacidades sigue siendo muy aristotélica, porque el gran investigador de la vida fue Aristóteles. Por eso yo clasifico las capacidades en 3 grupos claves. Las capacidades para la conservación de la vida, las capacidades para la producción de la vida y las capacidades para el embellecimiento de la vida. La vida es algo que nos fue dado. La vida es un don. Y yo creo que ese es un punto de partida. Un don que recibimos y que en primer lugar debemos conservar. Pero que en segundo lugar
tenemos que hacerla productiva. Es decir, nuestra vida debe producir más vida. Para nosotros mismos, nuestra vida debe estarse enriqueciendo permanentemente, pero nuestra vida debe producir más vida para otros. Pero sobre todo, nuestra vida es una obra, y es una obra que podemos hacer cada vez más bella. Nuestra propia vida es una obra de arte. Por eso me parece que ahí están los tres núcleos claves. Cómo desarrollar capacidades para la conservación de la vida, para la producción de la vida y para el embellecimiento de la vida. Más adelante voy a desarrollar esto un poquito más ya en un cuadrito donde intento desglosarlas y explicarlas más detenidamente. ¿Por qué hablar entonces de capacidades? Yo me puse a pensar un poco en esto, sobre todo recordando de qué se ha hablado de la educación en los últimos años. Durante mucho tiempo, lo importante de la educación era qué se iba a enseñar, cuáles eran los contenidos, porque se suponía que la educación era un proceso para ilustrar las mentes y llevarlas hacia el progreso. Eso era lo típico de la época ilustrada y posterior a la Revolución Francesa. Ese fue el enfoque con el que surgió toda la educación moderna después de la Ilustración, de las revoluciones napoleónicas, etcétera. La idea era que a través de la educación usted iba a aprender la ciencia y entonces usted iba a ser una persona iluminada y entonces la sociedad iba a estar ordenada y iba a tener un progreso incontenible. Esa es la gran ilusión de la modernidad. Y esa es una ilusión de la que todavía seguimos viviendo. Seguimos creyendo que tanto más títulos tengamos, pues mejores somos y más oportunidades tenemos en la vida. Eso hoy en día está cuestionándose muy severamente. Con el tiempo, sin embargo, surgió la idea de que lo importante en la educación era que supiéramos exactamente qué se iba a enseñar y qué se esperaba que se lograra con lo enseñado. Por eso surgió todo el discurso sobre los objetivos, años 50, 60, 70, 80. Cuando yo empecé a estudiar educación en 1980, este era todo el discurso. Usted tiene que definir los objetivos. ¿Los objetivos qué son? Son conductas que usted debe lograr en los estudiantes, tanto de carácter cognitivo como práctico como afectivo, que deben ser medibles. Recuerdo la famosa taxonomía de Bloom, por ejemplo, que le obligaba a uno a precisar muy bien sus objetivos. Bien, eso está bien. En los últimos años, en la medida en que la sociedad se hizo cada vez más competitiva con el surgimiento, digamos, de todas las tendencias neoliberales a partir de los años 90, el discurso educativo cambió, porque de alguna manera se subordinó a unos fines de desarrollo. Entonces lo importante era qué competencias tenemos que formar en los estudiantes. Es decir, qué saberes y haceres, en contexto, esa era la definición clásica de competencia, decía, una competencia es un saber y un saber hacer en contextos específicos. Lo importante era ser efectivo, competitivo, ¿cierto? Claro, todas esas perspectivas, todo el énfasis que se ponía primero en los contenidos, luego en los objetivos, después en las competencias, estaba pensado desde una perspectiva que creo que también hoy hay que cuestionar fuertemente. Y es la perspectiva de lo que hay que enseñar a un individuo para que pueda ser eficiente en una sociedad competitiva. Yo creo que los educadores nos hemos caracterizado por hacer un énfasis excesivo en la enseñanza, por creer además que el aprendizaje es un resultado directo de la enseñanza. Yo cuestiono radicalmente eso. Cuando yo terminé mi pregrado en educación, una de mis conclusiones fue esta: me engañaron en muchas cosas. Pero el más grande engaño fue que todo el tiempo me hablaron de una cosa que llamaban el proceso de enseñanza-aprendizaje, como si enseñanza y aprendizaje fueran partes de un mismo proceso. Enseñar y aprender son procesos muy distintos y muchas veces no se encuentran. Ese es el gran problema de la educación. La mente del maestro que enseña va por un lado y la del alumno que aprende va por otro.
Y entonces el alumno aprende a responder a la enseñanza del maestro mientras su mente trabaja en otra dirección. Y entonces su atención se divide. El aprendizaje no es el resultado directo de la enseñanza. El aprendizaje es el resultado, y debe ser el resultado, de nuestra propia capacidad de apropiarnos las cosas, de pensarlas y de hacer una síntesis propia de ellas. Bueno, este es un tema que a mí me apasiona mucho, de la relación entre enseñanza y aprendizaje. No quiero meterme porque me puedo quedar hablando todo el tiempo de eso. Pero esto es clave para entender una cosa. ¿Por qué hablar de formar capacidades? ¿De qué se trata? Precisamente, esto de formar capacidades a veces nos resulta un poco complejo a los educadores, porque ordinariamente fuimos formados para enseñar más que para suscitar aprendizajes y desarrollar capacidades. El maestro, la pregunta que ordinariamente se hace es, ¿qué tengo que enseñar? A ver, dígame qué tengo que enseñar. Cuando ya sepa qué tengo que enseñar, ya miro a ver cómo lo enseño. Y entonces intento hacerlo hacer la enseñanza de la forma que resulte más agradable, más digerible para los estudiantes, y lo hacemos todo de muy buena voluntad. Pero la pregunta, nuestra enseñanza, ¿qué tipo de capacidades está formando? Nuestra enseñanza, ¿qué aprendizajes produce? Porque a veces es muy frustrante que mi enseñanza esté muy bien organizada y sin embargo produzca muy pocos aprendizajes. Yo recuerdo que hace unos años, conversando con quien había sido mi profesor de inglés en el colegio, me decía, yo no les entiendo a estos chinos de hoy. En clase de inglés no ponen atención, no hacen nada, se rajan. Sin embargo, salen de clase y se van al frente del colegio a jugar con las maquinitas, y esas maquinitas todas tienen instrucciones en inglés. Y juegan 2, 3 horas todo el tiempo y no son capaces de responder un examen. Claro, yo decía, lo que pasa es que resulta que la interacción que realizan con la máquina es mucho más, garantiza mucho más su aprendizaje, lo pone más en acción que la enseñanza abstracta que uno como maestro muchas veces le da. El problema no es solo enseñar, fuimos formados para enseñar, no para suscitar aprendizajes y para desarrollar capacidades. Eso último, desarrollar capacidades, es más difícil porque los contenidos, objetivos y competencias las podemos programar y controlar. Por eso siempre hemos puesto el énfasis ahí, contenidos, eso se puede programar, y yo lo tengo programado, y entonces son tantos contenidos, y tengo un año y los distribuyo así. Objetivos, este objetivo se logra en tanto tiempo y de tal forma. Competencias, tanto, yo tengo manera de medir eso, de programarlo, de controlarlo. Mientras que formar capacidades es algo mucho más difícil, pues supone estar atento a las condiciones de quienes aprenden y todas las potencialidades que están en condiciones de desarrollar. El aprendizaje, el verdadero aprendizaje, no se puede controlar. Hace muchos años hubo una discusión pedagógica muy interesante entre dos grandes maestros del pensamiento pedagógico en Latinoamérica, Paulo Freire e Iván Illich. Y en medio de la discusión, fue una discusión que hubo en México, y en medio de la discusión Iván Illich le dice una cosa fantástica a Paulo Freire, le dice, yo le propongo una cosa, yo propongo que no volvamos a hablar de educación. Y dice, ¿por qué? Dice, porque es que cuando hablamos de educación, lo que entendemos por educar, programar el aprendizaje de otro. Y yo quiero cuestionar que eso sea legítimo. ¿Qué derecho tengo yo a programar el aprendizaje de otro? Muy bien, nosotros nos formamos para programar el aprendizaje de otros, no para suscitar un aprendizaje deliberado, para suscitar el desarrollo de potencialidades, de capacidades que además nos pueden desbordar. Una persona que aprende a pensar y que aprende a aprender deliberadamente, eso no lo podemos controlar. Porque realmente la ciencia y el saber
surge de personas que han sido capaces de aprender a aprender, un poco como en el ejemplo que ponía antes de Tomás Alva Edison. Entonces, pensar en términos de capacidades nos obliga como educadores a pensar menos en términos de lo que nosotros debemos enseñar a los estudiantes y mucho más en términos de las capacidades que deberían cultivar a través de sus aprendizajes. Por eso la pregunta clave, y esta la tomo literalmente de Martha Nussbaum porque me parece que la formula muy bien. La pregunta clave del enfoque de las capacidades es esta: ¿qué es capaz de hacer y de ser cada persona? Y veamos lo que está contenido en la pregunta. Primero, no es una pregunta sobre lo que alguien debe hacer. Estamos muy acostumbrados a decirle a nuestros alumnos, a nuestros hijos, qué es lo que deben ser, qué es lo que deben hacer. Sino se trata de poder comprender qué es lo que puede hacer y qué es lo que puede ser cada persona. Pero este puede es un puede proyectivo, que busca descubrir posibilidades y no subrayar limitaciones. Porque a veces el puede es, y si es capaz, y si podrá. No, no, este es un puede es, ¿dónde están sus potencialidades? Se trata de descubrir posibilidades, potencialidades, tanto prácticas, es decir, por ejemplo, habilidades y talentos que pueden ser desarrollados, como posibilidades de identidad. Se trata de identificar qué es lo que las personas concretas aspiran a hacer y qué es lo que valoran como verdadero, bueno y bello. Por eso las capacidades no se forman en abstracto, sino que tienen que estar vinculadas a proyectos de vida con otros. Deben llevar a formular ideales políticos, éticos, estéticos, que les permitan un desarrollo mucho más amplio. Esas capacidades se viven en comunidad, pero se eligen libremente y deben llevar a formas de apreciación personal, porque el centro de las capacidades es la persona humana. Por tanto, este es un enfoque individualizado, porque las capacidades no se determinan con base en promedios, sino poniendo atención a las posibilidades y necesidades de personas concretas y reconociendo en ellas la diversidad de género, de raza, de cultura, de condición social, de identidad personal, etc. Ese enfoque de las capacidades de Nussbaum tiene esas características. Está ligado a una concepción del desarrollo humano en la cual no está orientado tanto al crecimiento económico o al aumento del poder político o militar de una nación, al estilo de hagamos a América grande de nuevo, de Trump, a todos esos discursos nacionalistas, etcétera, sino está ligado a la mejora de la calidad de vida de las personas. Y esa calidad de vida se entiende en un sentido amplio que incluye lo económico, pero también otros factores ligados a la realización personal, la vida en comunidad y la trascendencia estética, histórica, religiosa, etc. Por tanto, el enfoque de las capacidades se funda en un profundo respeto por la libertad individual, que no es, como decían los antiguos liberales, dejar hacer y dejar pasar, sino que es fundamentalmente un respeto por lo que las personas eligen libremente y una confianza en que esas elecciones personales deben estar libres de presiones, deben ser constructores de identidad y que esas elecciones son socialmente responsables. Nadie puede obligarnos a ser libres, esa era una expresión que utilizó mucho en su momento Rousseau. ¿Qué pasa el que no acepta el contrato? Entonces Rousseau decía, hay que obligarlo a ser libre. Sí, ese obligarlo a ser libre terminó en el terror de la Revolución Francesa. Nadie tiene por qué asumir nuestro cuidado sin nuestro consentimiento. Recuerden lo que pasó aquí en Colombia al comienzo de la pandemia, ¿no? El presidente Duque, en una actitud paternalista, entonces dijo, tenemos que cuidar a nuestros viejitos y los encerró. Una protesta muy fuerte de gente como Humberto de la Calle y como muchos otros que dijeron, un momentico, aquí no están tratando como inválidos. Yo asumo mi condición, asumo mi edad, pero soy una persona que por tener la edad que tengo, no dejo de ser un ciudadano autónomo, al que no me tienen que limitar y poner en una condición de minusvalía, ¿no? Porque el punto clave es esto, el punto clave del enfoque de las capacidades es que el énfasis está en la noción de ciudadanía.
todos somos iguales en cuanto ciudadanos. Claro, pero es una condición de igualdad que no es formal, que no es simplemente ante la ley, sino ante la vida. Lo que hasta el momento nos han enseñado es que la ciudadanía es simplemente una igualdad ante la ley. Lo que pasa es que esa igualdad ante la ley a veces es una desigualdad ante la vida, ¿no? No se trata solo de tener igualdad de derechos, sino de igualdad de posibilidades para el desarrollo de las capacidades personales. Implica, por tanto, el enfoque de las capacidades un concepto esencial que es el de equidad. No solo el de igualdad, el de equidad. La equidad, decía Aristóteles, que es una forma mucho más elevada de la justicia. Porque ser equitativos no es tratar a todos de la misma forma. Ser equitativos es tratar a las personas como iguales en lo que son iguales, pero como diferentes en lo que son diferentes. Porque sí, todos tenemos los mismos derechos, pero hay personas que tienen necesidades particulares y entonces requieren un trato diferenciado. Y la igualdad implica también el reconocimiento de la diferencia. Dichos todos estos presupuestos, aquí está la propuesta de organización de diversas capacidades vitales. Como ya lo había insinuado anteriormente, creo que eso se puede organizar en tres núcleos básicos. Unas capacidades básicas orientadas a la conservación de la vida. Son todas, se trata de cómo cultivar todas esas condiciones que hacen el posible, que hacen posible el desarrollo y la formación armónica de la persona. Entonces, lo primero que tenemos con la vida, que es un don que nos ha sido dado, es tenemos que conservarla. Y eso implica seguridad física, alimentaria, etc. ¿De qué capacidades vamos a hablar? Se pregunta uno en un país donde asesinan líderes sociales todos los días, donde han vuelto las masacres. Por ahí empieza. Por garantizar seguridad. Al niño que asista a la escuela hay que garantizarle que pueda asistir a la escuela sin peligro a ser maltratado, violentado e incluso asesinado, ¿no? Seguridad física, alimentaria, salud física y mental. Tiene que existir un sistema de reglas que impidan la explotación y la discriminación social. Entonces eso es parte esencial del crear capacidades. Se trata de conservar la vida y ese es, desde el punto de vista educativo, lo primero que tiene que garantizarle a un estudiante, a una institución educativa, es que tiene un lugar seguro donde estar. Un lugar donde no va a ser maltratado, excluido, sometido al bullying, donde se siente seguro, donde tiene un conjunto de condiciones para un desarrollo físico y social íntegro. Pero eso no es suficiente. Viene luego un segundo núcleo de capacidades para el desarrollo personal en interacción con otros, porque está orientada a la producción de la vida, al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, y eso se hace en interacción con los demás. Son todas esas capacidades que están relacionadas con los ámbitos en que la educación que recibimos puede hacer de nosotros seres más razonables e íntegros. Este es el punto en el que la educación se ha centrado mucho más, en cómo desarrollar capacidades de pensamiento, por ejemplo. Aquí entra un núcleo clave, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento, entonces el aprendizaje de la ciencia, el cultivo de un mejor razonamiento, ¿sí? El aprender a discutir, a argumentar, etcétera, pero también la capacidad de juicio ético, es decir, esa capacidad puesta al servicio de una comprensión amplia de la vida, que nos permita juzgar situaciones concretas de nuestra vida. Por supuesto, el desarrollo de la sensibilidad, de la imaginación, de la creatividad, y algo en lo que hemos puesto tanto énfasis en el último tiempo, cómo cultivar una integridad emocional. El tercer núcleo de capacidades, yo lo llamo las capacidades para el gozo y la trascendencia. Nosotros no solo se trata de conservar la vida, de producir vida para los demás, sino de hacer de la vida algo bello, una obra de arte. Son capacidades orientadas al embellecimiento de la vida personal y social, que hacen de la vida propia y de otros algo más significativo, bello y digno de ser vivido.
Todo lo que ennoblece, dignifica, embellece la vida, tiene ahí un lugar fundamental. Por supuesto, la participación en la vida de la comunidad, porque es que la vida también se embellece a través del trato con otros, la comprensión empática, la conciencia ecológica, que es la capacidad para entender que formamos parte de un entorno más amplio y que el mundo es nuestra responsabilidad, como dice el Papa, es nuestra casa común, ¿no? Por supuesto, un lugar para la expresión lúdica y estética, y yo diría una apertura para la trascendencia en un sentido amplio, que puede ser una trascendencia religiosa o no religiosa, hay muchas trascendencias. ¿Qué se sigue de este esquema general de las capacidades? Yo creo que se desprende de lo ya visto varias cosas. En primer lugar, este no es un enfoque ni aristocrático ni meritocrático, democrático. Es decir, no está pensado para que triunfen los mejores, es en los mejores entre comillas, ¿no? Eso es lo que traduce el término griego aristos, los mejores. Esto no es para los mejores, sino para que puedan desarrollar sus diversas capacidades los hombres comunes. Yo me acuerdo que en los últimos años de su vida, un gran maestro que fue mi director de tesis, Guillermo Hoyos, siempre insistía mucho en eso, ¿no? Él intentaba recuperar mucho una expresión latina, el aura mediocritas. Tenemos que pensar la educación para el hombre común, no para los genios. Y él ponía el ejemplo, es que nosotros no tenemos que montar la educación para sacar premios Nobel. Tiene que empezar en el hombre común. Tampoco se trata, el enfoque de las capacidades tampoco pretende vender una promesa de triunfo basada en el mérito. Gran parte de lo que ha entrado en crisis en el último tiempo es esto que un filósofo norteamericano, Michael Sandel, llama la tiranía del mérito. Acaba de escribir una obra muy bella sobre eso, la tiranía del mérito. O sea, cómo montamos una sociedad sobre la idea del mérito, y que el mérito además está dado por los títulos universitarios y demás, y lo que estamos viendo es lo que nos está pasando ahora. Una cantidad de jóvenes desempleados que han perdido el sentido, que no encuentran su lugar en el mundo que les estamos heredando. El enfoque de las capacidades tampoco está pensado en términos de habilidades ejecutivas que se puedan definir en forma abstracta desde una instancia de autoridad, el gobierno, el mercado. Eso es lo que hacen muchas veces ciertas visiones economicistas de la educación. Es decir, cómo organizamos la educación para que esté al servicio del mercado, sino el enfoque de las capacidades está pensado desde lo que Martha Nussbaum llama en un término muy bello, libertades sustanciales, es decir, oportunidades de elección y de acción que están a disposición de las personas en el curso de su desarrollo. Esto tiene que ver con ese tercer gran principio de la Constitución norteamericana, y que es lo que Jefferson llamaba la búsqueda de la felicidad. Hay tres derechos inalienables: la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Es decir, el derecho que uno tiene a definir su propio destino, a hacer elecciones y a emprender acciones que uno mismo ha determinado. Esas son las libertades sustanciales, ¿no? Por eso la medida de las capacidades no es una cifra, como lo puede ser, según algunos, la medida de la inteligencia, el coeficiente intelectual, sino que es el derecho de los individuos a tener oportunidades y a desarrollar libremente su personalidad. Además tiene una característica que creo que es muy importante por lo que presentó Juan Carlos al principio, que es un enfoque de las capacidades es inclusivo y no excluyente. Al que tiene dificultades y por eso no es eficiente, ni se le rechaza ni se le aísla. Entonces aquí caben muchachos con síndrome de Down, con problemas como por ejemplo la sordera, bueno, todas las posibles limitaciones. Alguien que trabaje con el enfoque de las capacidades no rechaza, ni excluye, ni aísla, sino por el contrario, asume a quien tiene una limitación como un reto, pues es el crecimiento como persona de ese que ha sido rechazado o excluido, de ese que tiene una limitación. Esa es la medida moral
de esa comunidad a la que pertenece. Tanto mejor será esa comunidad si tuvo la suficiente sabiduría para sacar adelante a alguien que tenía limitaciones. Todas estas consecuencias, como ustedes lo ven, son sociales, pero también son pedagógicas. Porque una categoría como la de inclusión es una categoría social, pero también pedagógica. Pero ¿qué implica en concreto? Y termino con esto. ¿Qué implica en concreto este enfoque de las capacidades en la educación de hoy? Yo diría que lo primero es que nos lleva a aprender a vivir en la incertidumbre. Siempre se nos ha hecho creer que la educación es una preparación para el futuro. Yo soy un amante profundo de la filosofía de John Dewey, la he estudiado mucho, hice mi doctorado sobre la filosofía de John Dewey, he traducido muchas de sus obras, y esta es una de las cosas que él más fuertemente cuestiona. La educación no es una preparación para el futuro. La educación es el esfuerzo por hacer más significativa la experiencia presente. El futuro, entre otras cosas, no existe. El futuro no es más que una proyección del presente. No solo no podemos determinarlo o predecirlo. ¿Quién predecía hace apenas un año, un poquito más de un año, lo que iba a pasar con la pandemia? Nadie, nadie. Estamos siempre expuestos a contingencias imprevisibles, como una pandemia, como una guerra, como muchas cosas. Más aún, hoy en día, por la velocidad de los cambios, el futuro es cada vez más incierto. El futuro siempre ha sido incierto, pero hoy en día es más incierto, porque el cambio es tan acelerado, es tan rápido, que no podemos prever muchas cosas. Si no sabemos cómo será el futuro, si el futuro es siempre distinto a como lo imaginamos, no tiene mucho sentido hacer de la educación una preparación para el futuro. Pero como no podemos eliminar la incertidumbre, y en este momento de pandemia, estamos pasando por uno de los momentos de mayor incertidumbre del último tiempo, y todos sentimos la incertidumbre día a día. Solo nos quedan dos alternativas vitales. Y dos alternativas vitales que son educativas. Uno, primero, lo esencial en la educación no es la preparación para el futuro, es el buscar y construir sentido en la experiencia presente. Esa es la única manera de preparar el futuro. Yo como preparo el futuro viviendo el presente con toda su intensidad. Porque lo que llamo futuro no es más que una proyección del presente. Intente hacer significativo el presente. Esa no hay otra forma de preparar el futuro. Claro, no se deje llevar por lo inmediato, no es que ahorita que tiene plata entonces se la gaste toda, no. Usted sepa administrarla razonablemente, ahí está preparando el futuro. Pero eso no niega el otro elemento clave, y es que tenemos que aprender a vivir en la incertidumbre. Eso nos cuesta, porque hemos sido educados en un sistema de verdades absolutas. A veces buscamos en la política, en la religión, en los líderes, ideas a las cuales nos queremos aferrar como una tabla salvadora. Muchos aspiran a encontrar verdades absolutas en sectas religiosas, en partidos políticos, en líderes, en ideologías tranquilizadoras, en tentaciones mesiánicas de carácter totalitario. No. Un hombre educado sabe incertidumbre. Y sabe vivir en la incertidumbre porque además tiene aspiraciones. Y aquí es donde quiero meter lo que insinué al comienzo, la educación para la sabiduría. Yo creo que un ejercicio fundamental que tenemos que hacer hoy es recuperar la sabiduría como una meta educativa. Juan Carlos estuvo en esa presentación hace año y medio en Santillana. Nos invitaron a hablar de la educación. Resulta que a mí me pusieron una mesa donde estaba el gerente de Google en Colombia y no sé cuánto, y hablaban del 5G. Y yo todo el rato, al fin, cuando me dieron la palabra, dije, mire, yo quiero que a mí me expliquen cuándo la educación se nos volvió mera tecnología de la información. Y sentar la educación en la información, en el conocimiento, es empobrecerla. Con frecuencia entendemos la educación como un proceso de transmisión de información, pero la información es cada vez menos lo esencial en el proceso educativo, no porque no sea importante, sino porque vivimos en un mundo donde circula a tal velocidad la información,
donde está además a un clic de distancia. Hay ya muchas cosas que no hay que enseñar, porque es que ese conocimiento está circulando por la red y cualquiera hace clic y tiene el dato que necesita. Centramos la educación en eso, en la transmisión de información. Creo que tampoco el conocimiento es un ideal educativo suficiente. El saber, la ciencia, es una herramienta esencial para comprender el mundo en que vivimos, pero no satisface nuestra sed de sentido. Precisamente la incertidumbre en que vivimos, precisamente lo que caracteriza nuestra época, es que hemos perdido el sentido de muchas cosas. Paul Ricoeur, el gran filósofo francés, decía algo que a mí siempre me impresionó mucho, decía: nos tocó vivir la época de la abundancia de medios, pero de la carencia de fines. Tenemos todos los medios, pero no sabemos para dónde queremos ir. Hemos perdido el sentido de lo que hacemos. Aunque tengamos herramientas tecnológicas poderosísimas, ciencias que nos explican todo, necesitamos, junto al conocimiento, una capacidad de juzgar bien en circunstancias concretas, que nos ayude a entender por qué actuar así o asá. A esa unidad de conocimiento y buen juicio es a lo que llamamos sabiduría. La sabiduría es más que conocimiento. Para tener sabiduría se requiere conocimiento, pero el conocimiento no es suficiente. Si ese conocimiento no ayuda a formar una mayor capacidad de juicio. El cultivo de la sabiduría fue un ideal educativo que estuvo presente y fue tremendamente inspirador por muchos siglos y que dio un gran impulso a muy diversas culturas y religiones. Los griegos, lo admirable de los antiguos griegos fue que fueron una civilización en donde la gente aspiraba a la sabiduría y buscaba la sabiduría de formas distintas. Las distintas religiones lo que nos enseñan son modos de sabiduría. ¿Por qué debería dejar de ser un ideal educativo para hoy? Para un mundo que precisamente está preguntándose por el sentido de todo. A lo que aspiramos no es precisamente a tener una vida mejor, más sabia. Un enfoque educativo centrado en el desarrollo de capacidades debe tener por uno de sus fines más fundamentales el de la búsqueda de la sabiduría. Y concluyo con 4 retos que nos plantea una nueva utopía educativa. El enfoque de las capacidades implica un replanteamiento de conjunto de factores claves de la educación. Por ejemplo, implicaría replantearnos la forma de concebir la educación. ¿Qué es educar? ¿Por qué tendemos a reducirla a la enseñanza? ¿En qué consiste propiamente la educación? ¿Qué tipo de proceso es? ¿Cómo desarrollar las relaciones educativas? Todo esto nos tendría que replantear, por ejemplo, las relaciones del alumno con el maestro o del maestro con la institución, o las formas de administrar los recursos educativos. Aquí habría muchas consecuencias. Yo voy a centrarme en 4 retos claves que tienen que ver con 4 aspectos centrales de la educación: los fines, los contenidos, los métodos de aprendizaje y las formas de evaluación. Creo que hay que replantearse los fines de la educación. Nosotros vivimos en la época del imperio de la ciencia. Y la ciencia, no tengo nada contra la ciencia, entre otras cosas me fascina la ciencia. Pero la ciencia es insuficiente. Ludwig Wittgenstein decía una cosa muy bella, decía que podrían resolverse todos los interrogantes de la ciencia. La ciencia podría darnos respuestas a todos los fenómenos y explicaciones de todos los fenómenos. Y no habríamos empezado a resolver aún los problemas verdaderamente humanos. La educación del futuro debe recuperar entonces un ideal que está más allá de la ciencia, que es el de la sabiduría como un ideal educativo. ¿Cómo cultivar la sabiduría a través de la educación? Porque el conocimiento y la ciencia son instrumentos al servicio de algo más fundamental: la búsqueda del sentido. Sobre esto no voy a decir mucho más. Los artículos de Santillana desarrollan un poco más esta idea. Hay una segunda consecuencia necesaria del enfoque de las capacidades de ese cuadro que presenté antes, y es que muchas veces hemos dado excesiva importancia a la ciencia. Y digo, subrayo que es excesiva, no le quito la gran importancia que tiene, especialmente a las matemáticas y a las ciencias naturales en la educación básica y media. Seguramente esto es una herencia de la Ilustración y el positivismo.
sea, nosotros todavía estamos deslumbrados con el ideal ilustrado del siglo XVIII. Y entonces seguimos creyendo que la ciencia, que el conocimiento es la clave del orden y del progreso. Esa era la creencia de los enciclopedistas franceses y eso todavía hoy sigue estando muy presente. Sin despreciar el saber científico, más aún potenciándolo, el desarrollo armónico de las capacidades nos lleva a poner el énfasis en contenidos educativos que muchas veces se quedaron en segundo plano. Por ejemplo, el desarrollo corporal y los hábitos saludables. No solo el deporte competitivo, sino cómo tomarse en serio el ideal de una mente sana en un cuerpo sano, cómo cultivar hábitos saludables. Eso es parte esencial en la escuela. La salud es una de las condiciones claves del desarrollo de capacidades básicas. En segundo lugar, la comprensión histórica y social. Vivimos en un mundo de una ignorancia histórica cada vez mayor y el daño es terrible. Solo gente con una ignorancia terrible de la historia elige gobernantes como Trump, como Bolsonaro o como Duque. Solo gente tremendamente ignorante que no comprende los procesos históricos nos lleva a las cosas terribles que hemos visto en estos días. ¿Qué comprensión histórica tendrán esos tipos que se tomaron el Capitolio? Son simplemente unos instrumentos al servicio de los intereses personales de poder de un tipo como Donald Trump. Tenemos que tener cosas que nos amplíen nuestra capacidad mental, la comprensión social histórica, las artes y las humanidades, que nos hacen entender los sentimientos humanos. Como decía Aristóteles, la tragedia es la verdadera catarsis de las pasiones. A través de ellas liberamos el temor, la compasión, compartimos el sufrimiento de otros. Por supuesto, la apertura a otras culturas y religiones. Esto sí que es esencial, porque pretenden tenernos divididos y nos hablan del choque de las civilizaciones, como si los musulmanes fueran los grandes enemigos de la historia. ¿Por qué en la educación no nos ayudan a comprender la cultura árabe o el budismo zen o las formas que tienen de representarse el mundo muchas culturas africanas? Todo eso que sí que es importante porque amplía la mente. Es necesario buscar métodos que promuevan un aprendizaje inteligente. No cualquier método de aprendizaje desarrolla capacidades, e incluso un método basado en la fuerza física o en la presión psicológica tiende a anularlas. No se trata de aprender por aprender, sino de aprender de forma inteligente. Si se tratara de aprender simplemente, hay métodos efectivos. El látigo es muy efectivo. El látigo es efectivo. Hay una escena maravillosa de una película que se llama Danton. La escena es bellísima porque es el hijo, Robespierre, enseñándole a su hijo los derechos del hombre. ¡A látigo! Y entonces le pega el latigazo y el niño responde, todos los hombres son libres e iguales. Pues así es, seguro que se aprendió los derechos del hombre. Se trata de aprender por aprender, no, se trata de aprender de forma inteligente. Y un aprendizaje inteligente supone la búsqueda de métodos que promuevan un aprendizaje que sea autocorrectivo. O sea, no se trata de aprender todo lo que nos enseñaron, sino de pensar sobre eso, ver dónde hay problemas, autocrítico, autorreflexivo. Se trata de métodos que se funden en la interacción comunicativa, en el diálogo interpersonal y no en la imposición de verdades por la autoridad de un maestro, y sobre todo métodos que expresen un respeto máximo por la libertad individual. Y por supuesto, todo esto implica que en la educación diseñemos formas de evaluación que faciliten una síntesis creativa de lo aprendido. Porque ordinariamente, ¿qué es lo que evaluamos? Lo que solemos evaluar es cuánto retuvieron los alumnos de nuestra enseñanza. Pero eso no es lo esencial. Lo que deberíamos averiguar es otra cosa, y es qué fue lo que efectivamente aprendieron.
Porque es que muchas veces evaluamos si los alumnos retuvieron tanto en nuestra enseñanza y les ponemos una nota, pero entonces retuvieron tanto, la retuvieron hasta el día del examen, después borraron el cassette. La pregunta es, ¿qué fue lo que efectivamente aprendieron? ¿Cómo lo aprendieron? Si lo aprendieron de una forma inteligente, crítica, autorreflexiva. Y sobre todo, ¿qué capacidades están desarrollando los estudiantes a través de lo que aprenden? Todo eso implica diseñar formas de evaluación que enfaticen, más que la reproducción de lo enseñado, una síntesis creativa de lo aprendido. Un alumno que solo aprende lo que el profesor le enseña es un mal alumno, es un alumno pasivo. Sí, a lo mejor muy juicioso, y a veces se le valora mucho porque tan inteligente el muchachito, aprende todo lo que le enseño. ¿Quién sabe si eso sea signo de inteligencia? Termino con esta anécdota. Hace unos años mi esposa salió a pasear con la perra y se encontró otros señores y se pusieron a hablar de los perros. Y entonces el tipo le dijo, es que mi perro es muy inteligente, aprende todo lo que le he enseñado. Mi esposa le dijo, ese es el problema. Mi perra es más inteligente, es capaz de aprender muchas cosas que yo no le he enseñado y que no le he enseñado a nadie. Yo creo que el verdadero signo de la inteligencia es la capacidad de aprendizaje. Bueno, qué pena, me alargué un poco más, muchas gracias y pues tenemos un rato para que podamos compartir inquietudes. Discúlpenme que me fui un poquito más de lo, hijo, pucha, sí me fui más de lo previsto. Me fue la hora prácticamente. Bueno, Diego, muchas gracias de antemano. Pues quisiera invitar a algunos profesores si se animan a hacer una pregunta o algo semejante. Yo tengo por acá una pregunta para Diego. Entonces, pues quisiera, mientras si quieren plantear la pregunta, entonces le damos la oportunidad a otra persona que también pueda hacerlo. Diego, nosotros hemos visto, digamos, alrededor, cuando se habla de capacidades para el siglo XXI, hay muchos marcos de referencia y demás, aparece la UNESCO, aparece organizaciones distintas que hablan de capacidades y de competencias de manera indiferenciada. Con este marco de referencia que usted nos da, por ejemplo, nosotros tenemos uno que nos llama mucho la atención, lo llaman popularmente el de las 6C, que es creatividad, comunicación, ciudadanía, pensamiento crítico, carácter y colaboración. Sin embargo, pues digamos ya desde el enfoque que nos presentas tú, podríamos decir que ese enfoque nos sitúa como en un contexto de esto es urgente aprenderlo, pero a su vez nos da unos fines, hay que aprenderlo para la supervivencia, para el embellecimiento, para la productividad de la vida, y estos marcos como el que leí, el de las 6Cs, de la creatividad, comunicación y ciudadanía, se vuelven medios que posibilitan el desarrollo de esas capacidades, o cómo, digamos, hacer una sinergia entre esos dos estilos discursivos, o son irreconciliables. ¿Qué piensa usted al respecto? A ver, yo creo que los esquemas son muy importantes para entender, pero uno tiene que empezar a romper los esquemas y a ver qué tienen por dentro. Y entonces ahí es donde uno tiene que empezar a pensar más. Voy a poner el ejemplo concreto que pone, si es, entonces las 6 es. Voy a poner un caso concreto, pensamiento crítico. Y uno se pone a pensar qué es pensamiento crítico, y se pone a examinar qué es pensamiento crítico, y se encuentra que es una cosa muy vaga, que el pensamiento, cuando yo veo las teorías del pensamiento crítico, es un tema que siempre me ha apasionado mucho en mi formación con Lippmann. Lippmann fue uno de los grandes teóricos del pensamiento crítico. Yo me pongo a ver una serie de teorías del pensamiento crítico, en realidad muchas no son pensamiento crítico, son más bien pensamiento analítico, porque lo que incorporan es un esquema analítico para descomponer problemas en sus partes constitutivas, mientras que el ejercicio de la crítica es un ejercicio distinto, es un ejercicio de construcción de criterio. ¿No? Entonces, cuando me hablan de pensamiento crítico, yo digo, a ver, ¿de qué me están hablando? Explíquenme qué es pensamiento crítico, porque es que yo creo que hay muchas modalidades de pensamiento superior que son distintas. Una cosa es el pensamiento analítico, otra cosa es el pensamiento intuitivo, que son modelos de pensamiento ordenados a la resolución del problema. Jerome Brunner tiene un análisis muy interesante de la diferencia entre el pensamiento analítico e intuitivo.
Una cosa es el pensamiento crítico, otra cosa es el pensamiento reflexivo. Operan mediante estrategias distintas porque son formas distintas de enfrentar un problema, de ahondar en un problema. También hay formas de pensamiento creativo y de pensamiento solidario que se expresan a través de... Entonces, cuando me hablan de pensamiento crítico, yo empiezo a analizar eso y resulta que veo que detrás de eso hay un fondo mucho más complejo y que el pensamiento crítico finalmente es un rótulo para llamar la atención sobre la importancia que tiene desarrollar procesos de pensamiento que sean mejores que los procesos de pensamiento natural. Entonces yo creo que sí, y está bien, yo creo que hay que mirar muchas teorías y eso está bien, pero uno tiene que ir haciendo el esfuerzo de ir elaborando su propia síntesis. Porque, insisto, uno aprende es cuando hace síntesis. Entonces uno tiene que ir elaborando su propia síntesis. Ok, muchas gracias. Juan Mendoza o Víctor, si nos activan el chat para que los profesores puedan hacer preguntas, o el audio necesario. Un segundo, ya activamos. Gracias. Voy a dejar de compartir pantalla para poder ver de golpe el chat también. Ya está activo el chat. Ya, si quieren escribir en el chat, yo ya tengo abierto el chat, ya dejé de compartir pantalla. Entonces, si alguien quiere poner algo en el chat, bienvenido. A ver, Carlos Bernardo lo veo por ahí, sí, claro. Hola Diego, ¿cómo está? Vea pues. Aprovecho para saludarlo y hacerle una pregunta. La noción de incertidumbre que usted manejó en la charla es bastante amplia y pues está esta idea de el mejor modo de predecir el futuro es creándolo. Y hay muchas cosas que también podemos, digamos, manejar de esa incertidumbre y reducirla, como por ejemplo, sabemos que esta crisis seguramente no es la única que viviremos, me refiero a la pandemia, y que, por ejemplo, el manejo de estas tecnologías digitales, resiliencia emocional, por ejemplo, son aspectos importantes que podemos formar. Y me parecía que en su charla era aprender a vivir con la incertidumbre, pero también podemos reducir la incertidumbre y enseñar a manejarla, a llevarla, a disponer medios cooperativamente para reducirla. ¿Qué opina usted de esa reducción de la incertidumbre? Yo creo que esa es una estrategia que es válida, la reducción de la incertidumbre. Evidentemente todos necesitamos algunas certezas para poder vivir. Pero yo en lo que insisto más que en eso es en no buscar certezas absolutas. Es decir, a veces lo que hacemos ante la angustia que nos producen estas situaciones es aferrarnos a unas certezas muy frágiles, ¿no? Entonces, pensemos, por ejemplo, en los fanáticos religiosos. Entonces se aferran a que no, que esto es un castigo divino, que entonces no lo tenemos merecido, o que no sé qué, o que simplemente pues la pandemia se va a ir si nos dedicamos todo el día a rezar, o cosas de ese estilo, ¿cierto? O a los que intentan buscarle alguna forma de echarle la culpa de la pandemia al capitalismo, o al social, o a lo que sea, ¿cierto? Que utilizan cada circunstancia de incertidumbre como una forma de buscar aferrarse a certezas absolutas. Yo creo que el vivir en la incertidumbre es saber que no existen esas certezas absolutas, pero que eso hace más bella la vida también, ¿no? Parte del embellecimiento de la vida es saber vivir en la incertidumbre, ¿no? Es dejarnos sorprender por lo que pasa, es poder disfrutar de un amanecer, es poder... Esas cosas son... ¿sí? Entonces yo creo que es posible y digamos hay que reducir la incertidumbre en el sentido de que tenemos que buscar cosas que eviten que tengamos reacciones impulsivas, inmanejables, pero también no debemos pretender buscar certezas que no hacen más que confundirnos. Mi crítica es a la búsqueda de certezas absolutas, sobre todo en la religión y en la política. Tengo dos preguntas antes que las voy a leer, que puede tener dos posibilidades y después dejamos a Alex para que pueda hacer la pregunta. Bueno, vale. Entonces, una pregunta que nos hacen acá: ¿cómo formar el lo bello cuando la estética hedonista
da ejemplos acá sobre la música, el reggaetón, en fin. Promueve otras formas de ser y hacer contrarias a la sabiduría, o que parecieran ser contrarias a la sabiduría, llámese reflexión, contemplación y cuidado. Uy, sí, a mí esa pregunta me cae muy duro porque también el reggaetón me me tortura profundamente, porque es la pérdida del gusto, sus letras, el sonsonete musical, la pérdida del gusto es, a mí personalmente me hace mucho daño. Lo que pasa es que creo que la pelea con esas cosas es una pelea perdida. Es una pelea perdida si uno la enfrenta de forma directa. Tienes que buscar alternativas. Sería muy interesante sentarse a escuchar reggaetón con los muchachos de hoy, pero bajo el presupuesto de que nos podemos también sentar a escuchar un buen bolero o incluso a Beethoven, porque ellos no han conocido más que eso, necesitan tener otros modelos. Los que hemos sido papás de niñas aquí recordarán la famosa historia con las Barbies. Las niñas se encaprichan con las Barbies. Y entonces quieren tener la Barbie no sé qué, y la Barbie, y mi amiguita le dieron la Barbie, entonces él pide que la Barbie no sé qué, y que la Navidad la Barbie. Yo me acuerdo que ese conflicto lo tuve con mi hija, ¿no? Y entonces yo, que la Barbie. No. Era imposible, ella quería una Barbie distinta cada vez. Un día estaba en el aeropuerto de Armenia, y había una vitrina, una muñeca campesina cafetera preciosa. Le dije, esto es. Y se la llevé. Le dije, mira lo que te trae. La miró. Una muñeca campesina y la tiró a un lado. Pero allá quedó. Con el tiempo, sí, ella siguió, pero con el tiempo la muñeca campesina ocupó su lugar. Todavía hoy la tiene. Ya va a cumplir 29 años. Todavía hoy la tiene. Yo creo que la única estrategia posible es, tenemos que dar alternativas posibles. El rechazo frontal no funciona. Lo que necesitamos, de ahí la importancia de la formación histórica, de las artes humanas, de todo eso que dije al final, porque lo que nos ofrece son modelos alternativos. Pues es que si no conocen y no han escuchado sino el reggaetón, pues ¿con qué lo van a contrastar? Tienen que tener con qué contrastar. Para mí ese es el punto central. Y la formación estética es esencial porque es la formación de la sensibilidad. Un gusto deformado genera una mente recortada. La formación estética es esencial en todo el ámbito de las relaciones entre personas, ¿no? Bueno, voy a leer 3 preguntas que se relacionan con el cómo, que eventualmente, digamos, pueden ayudar a construir una sola respuesta. Voy a leerlas en su orden. ¿Cómo aprovechar el cultivo de estas capacidades para empezar reflexiones sobre nuestro género, el ser mujeres, nuestras estudiantes? ¿Cómo manejar esta visión de educación que propones ante una mirada mercantilista, imperante y competitiva en la educación? Sigo con la otra de los cómo. ¿Cómo considerar el sentido y la trascendencia de nuestros estudiantes en cuanto a la libertad que está presente en cada una de ellas en los diferentes momentos de su vida, incluyendo la nuestra? Entonces, esas 3 rondan sobre el cómo y creo que hasta ahí podríamos para pues darle posibilidad ya al descanso y cerrar la jornada, tu conferencia central. Vale. Ante una mirada mercantilista, imperante y competitiva. Miren, esas preguntas son muy difíciles. ¿Cómo hacerlo? No sé. A mí cuando me preguntan cómo, yo sí solo tengo una respuesta. Invente. Invente. Es que es la única. Inventemos con el derecho a equivocarnos. No a equivocarnos siempre en las mismas tonterías, porque el que se equivoca siempre en lo mismo es porque no quiere aprender y es el que se equivoca y comete siempre las mismas tonterías, pues eso es un tonto. La persona inteligente aprende de sus errores. Y cuando uno inventa, pues la embarra. ¿Cómo hacer esto posible? Bueno, yo creo que lo primero que uno tiene que tener claro es el compromiso institucional. Es decir, una institución que opta por una visión de la educación distinta,
que no simplemente es una visión mercantilista y competitiva de la educación, hacen mucho bien. Yo tuve la oportunidad de participar hace muchos años en una experiencia de un colegio que fue una cosa verdaderamente maravillosa, y todavía hoy, después de muchos años, yo me encuentro a los alumnos de ese colegio. Era un colegio en uno de los barrios más pobres de Bogotá, en un barrio de invasión, pero era una cosa verdaderamente maravillosa. Lo que puede hacer un colegio por las personas concretas creo que es muy importante. Y yo siempre rescato el punto de vista de las personas. De golpe no vamos a cambiar el mundo ni a este país, pero podemos realmente ejercer un influjo muy interesante sobre las personas, ¿no? Hay una pregunta sobre el cultivo de estas capacidades para reflexiones sobre el género y el ser mujeres. Miren, yo no es mi campo, yo no, pues, no soy mujer y respeto profundamente a las mujeres. Y yo creo que lo importante es que la afirmación de las mujeres sea una afirmación de identidad que no caiga en la negación del otro. Hace muchos años a finales del siglo XIX, hubo una polémica muy famosa, recién fundada la Universidad de Chicago, para 1897. Bueno. Y alguien propuso que a los hombres y a las mujeres se les separara a la hora de la clase. Esto despertó una polémica. Uno de los que era parte del Consejo Superior de la Universidad era el gran filósofo norteamericano John Dewey. Y John Dewey escribe una serie de cosas sobre el punto muy interesantes. Yo las estuve traduciendo el año pasado. Y él dice una cosa que a mí me quedó sonando muchísimo. Dijo, en una democracia no hay problemas de hombres y problemas de mujeres. Y a veces creemos que hay problemas de mujeres. El otro día Diana Calderón hizo un programa en la radio sobre el aborto. Invitó a 6 mujeres. Y yo decía, es que las propias mujeres declararon que el aborto es un problema de ellos. No, es que los hombres tenemos mucho que ver ahí. ¿Y quién dijo que el aborto es un problema de mujeres? El aborto es un problema de hombres y de mujeres. Y los dos. Entonces, yo creo que el feminismo tiene que integrar la visión masculina. Como a nosotros hombres nos corresponde también cultivar en nosotros lo femenino. Y es muy bello ver a un hombre con una escoba en la mano y lavando platos. Y eso tenemos que rescatarlo. Yo una de las cosas que siempre he dicho toda la vida es que a mí me ha gustado cultivar lo femenino. Porque es que yo creo que en una visión como esta de las capacidades, que es una visión democrática, la democracia, cuando se rompe, cuando se empiezan a abrir fracturas en la experiencia. Y eso de coger y decir, es que estos son problemas de mujeres y estos son problemas de... No, las mujeres son actores sociales con toda su fuerza, pero tienen que poder desarrollar una visión de su feminidad que las enriquece a ellas, pero que además enriquece las relaciones con las demás personas, ¿no? Entonces, eso es lo único que yo quisiera decir, ¿no? Yo creo que lo importante es ayudarle a descubrir a otro qué es ser mujer, qué es ser hombre, etcétera, ¿sí? Pero sin establecer fracturas, ¿no? Y otras, las implicaciones que trae la demanda de habilidades específicas y certificadas mediante la experiencia por encima de las académicas o la pérdida de valor de los... Miren, ese es un tema central, el que plantea William Roballo, y está empezando a romperse la tiranía del mérito. Es muy interesante ese libro que acaba de sacar no hace mucho Michael Sandel. Vivimos en un mundo donde todo tenía que ser certificado, donde todo se respaldaba en títulos, y eso se está rompiendo. Yo creo que para bien en muchas cosas. Así como cada vez ha habido peleas más fuertes por ejemplo, por el software libre, por cosas de ese estilo.
yo creo que con el tiempo los derechos de autor van a empezar ya se están cuestionando fuertemente. Yo creo que los individuos tenemos cada vez más oportunidades y los sistemas nuevos de comunicación, con todos los problemas de manipulación de la opinión que tienen, siempre dan mayor oportunidad a las libertades individuales, ¿no? Entonces yo creo que con el tiempo lo importante ya no será tanto la habilidad certificada, sino la habilidad efectiva. La vida concreta va poniendo a cada uno en su lugar. Alguien puede tener muchos certificados y ser incompetente. Y lo que lo hace uno competente es la capacidad de desarrollar sus propias capacidades. Yo creo que hay que inventarse cosas, ¿no? Ahí, de golpe uno se atreve. Mi experiencia, por ejemplo, con el video ha sido muy interesante. Yo, hasta hace un año larguito, nunca me había ocurrido en la vida que yo pudiera hacer un video. Y un día me puse a hacer. Y descubrí, por ejemplo, que en el video hay un género de escritura. Pero yo no hago un video simplemente me pongo a hablar ante una cámara, sino que yo escribo un guión, parte por parte. Y eso me ha ayudado a descubrir una nueva dimensión de la escritura filosófica, que tiene que ser una escritura mucho más sintética, mucho más precisa, en un lenguaje que sea a la vez riguroso y abierto, ¿no? Me ha hecho pensar mucho, incluso en la estética del texto filosófico. Resulta que cuando uno se atreve a hacer ciertas cosas, empieza a descubrir que lo que venía haciendo lo puede hacer de otra manera, ¿no? Entonces en la medida en que uno se atreva a inventarse otras cosas, de golpe descubre que lo que uno aprendió de una manera hoy es otra cosa. Hoy la radio ya no es Caracol, son los podcasts. Y los podcasts empiezan. Entonces, todo ese tipo de cosas que empiezan a cambiar, el estar abierto a estas perspectivas, lo hace a uno también cuestionar no solo lo que está certificado, respaldado por un título, es lo que vale, ¿no? Juan Carlos, yo no sé cómo yo tengo tiempo, si quieren podemos avanzar un ratico más, pero me da pena, ustedes tienen otras programaciones, entonces. Me da pena también cerrar la conversación hasta acá, porque pues da para otros abrir debates y seguramente otras líneas de conversación. Seguramente podemos tener la oportunidad de invitarte nuevamente. Quedan algunas preguntas sobre las habilidades que los profesores deberían desarrollar, la forma en cómo los profesores son vistos cuando quieren, digamos, desarrollar estas capacidades en una sociedad que podría ser clasista, posiciones en contra también de tus respuestas a propósito del reggaetón o a propósito de la idea de barrer, pues también creo que eso se vale acá. Entonces, pues lo pongo así, pues porque son, insisto, líneas de conversación que se abren. Desafortunadamente, pues ya llega el momento de cerrar. Diego, de antemano, muchas gracias por la oportunidad de reflexión. Seguramente, insisto, tendremos nuevas posibilidades de conversación. A todos los profesores, muchas gracias. María Ángela, muchas gracias. Y nos encontraremos entonces todos a las 10:45 a través de Teams para empezar la experiencia de Marymount. Bueno. Reitero, Diego, el agradecimiento de parte de Juan Carlos y por supuesto la intención de volver a invitarte para poder extender en algunas de las líneas estratégicas que estamos trabajando y de romper determinados moldes en los que aún nos encontramos a veces detenidos, pues este tipo de reflexiones. Así que de verdad que gracias. Vale, a ustedes de verdad muchas gracias, y por ahí vi varias caras conocidas, ve a Jálida, a Bernardo, creo que Danilo sí es el que yo conocí, ¿o no? Te estudió en la Javeriana. Seguro, claro, sí. Danilo, por ahí vi a Danilo Caldas, por ahí sí. varias caras conocidas. Seguramente hay otros que no alcancé a ver porque solo veo la primera. Bueno, me da mucho gusto verlos y gracias, y esperemos que nos veamos en otra ocasión. Chao, suerte. Chao, gracias Juan. Chao, muchas gracias. Chao. Gracias. Chao.